Están todos muy cordialmente invitados para que sigan multiplicando este enlace de esta conferencia a todos sus contactos, a todos sus conocidos, a todos sus familiares, porque lo que hemos venido entregando en estas conferencias es de un grandísimo beneficio para todos. Quien logra aplicar estas 10 reglas de oro en su existencia está consiguiendo uno de los factores más importantes para tener éxito en la vida, porque el éxito en la vida radica fundacionalmente o fundamentalmente en la calidad de vida de una criatura. Pero la calidad de vida de una criatura no es la calidad de vida material, es decir, cuántas posesiones tengo o poseo. No, la calidad de vida de una persona, que es su tesoro más grande, es la salud. Su segundo tesoro es la sabiduría, que con ella puede administrar su salud. Es por ello que una persona sabia es la que sabe cuidar su cuerpo físico y sabe prolongar los años de su vida, no quien acaba con su cuerpo físico en sus hábitos de día a día. Eso demuestra que hay falta de sabiduría. Por eso en estas conferencias buscamos que cada uno de sus mercedes, los que están oyendo presentes en este día, se conviertan en filósofos. ¿Qué es un filósofo? El filósofo, o la palabra filo, significa amor, y sofía significa sabiduría. Entonces, filosofía es el amor a la sabiduría. Por eso el que es filósofo es un verdadero sabio. Por eso es que hay un extracto interno que es la sangre de las plantas, y esa se llama la savia. Y es sabia porque contiene todos los conocimientos o todos los conocimientos ocultos de la madre naturaleza en ese sublime, sencillo fluido que recorre a la planta. Pero esa savia no es exclusiva, íntima, exclusivamente de las plantas. Nuestro cuerpo físico tiene también una savia, y esa savia es la que da la sabiduría. Sa significa fuego. Vía significa camino. Es así, pues, que savia es el camino del fuego o la vía del fuego. Esa vía del fuego dentro de nuestro cuerpo físico inicia su recorrido desde los órganos sexuales, ascendiendo por el hueso coxígeo, por toda la columna vertebral, llegando a cada una de las vértebras, magnetizando el líquido encefalorraquídeo, o sea, un líquido que está internamente dentro de la columna vertebral, y llegando al hipotálamo y al tálamo cerebrales, haciendo que reverdezca, por decirlo así en términos de las plantas, reverdezca nuestras conexeles o conexiones neuronales en nuestro cerebro, haciendo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestros seres se unifiquen y sean uno solo con nuestro cuerpo físico. Eso en verdad es un verdadero filósofo. Por eso en la antigüedad los grandes alquimistas de la Edad Media hablaban de la piedra filosofal. Cristo le dijo a uno de sus discípulos: tú eres Pedro, que eres piedra, y en ti edificaré mi iglesia. Por eso esa piedra filosofal es el mismo Pedro, que es Peter,
que es Peter, que es Io Peter. Io Peter para los romanos es Júpiter, para los griegos es Zeus. Zeus, padre de los dioses. Esta energía de Zeus recorre internamente el cuerpo del ser humano, revigorizando como una savia interna llamada energía genética o sexual. Estas 10 reglas de oro que hemos estado entregando en estas 4 conferencias es precisamente para que cada uno de sus mercedes limpie, purifique, reconstruya, regenere esa savia interna y sus conexiones neuronales, como lo hemos descrito, para hacer de cada uno de sus mercedes personas totalmente saludables, personas íntegras, personas alegres, personas que tengan un nuevo hálito, que tengan una nueva esperanza, que tengan una nueva salud, una nueva vida. Es por eso tan importante conocer estas 10 reglas de oro de la Licertacel o la alimentación, un decálogo de vida para nuestro cuerpo. Cuando nacemos, a nuestros padres no les entregan un manual de usuarios para ver cómo se debe cuidar nuestro cuerpo. Empero la lógica de la naturaleza demuestra cuáles deben ser esos cuidados. Por eso en estas 10 reglas de oro de la Licertacel hablamos de esas lógicas biológicas, que lo que hacen es recobrar la salud de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. La conferencia anterior quedamos en el punto número 8. Hemos hablado ya de 8 aspectos muy importantes. Voy solo a mencionarlos porque ya en las anteriores conferencias hemos hablado extensamente de ellos. Solo voy a mencionarlos para las criaturas o personas que hoy sea tal vez su primera ocasión en que se conectan en estos ciclos de conferencias que estamos haciendo los días miércoles a las 7 de la noche. La primera de ellas, aliméntese 3 veces al día. Aún es más sano hacerlo 2 veces al día. Esa es la primera. Segunda de estas leyes. Entre más sencilla sea su alimentación, mejor será su digestión. Por eso dicen que en la sencillez está la grandeza. Y en la Biblia dice, el que quiera ser sabio, hágase simple. Por eso es importante que en nuestra vida esté 3 aspectos fundamentales: la humildad, la sencillez y la simpleza. Aspectos que ya habíamos explicado en las conferencias anteriores. Tercer punto, no combine alimentos que son incompatibles. Tal vez uno de los puntos más importantes de esta conferencia es este tercero que nos dice, no combine alimentos que son incompatibles. Porque allí entregamos un compendio grandísimo de la trofología taoísta, es decir, recuperan la salud del cuerpo. Muchas enfermedades crónicas son causadas por una pésima dieta. Dietas que aunque existen personas que son vegetarianas, no saben combinar bien sus alimentos. Porque uno de los primeros pasos que puede tomar una criatura, una persona para recuperar la vida y la salud es convertirse en vegetarianos. ¿Y qué mejor ovo lácteo vegetarianos? Que fue también uno de los temas que hablamos en las conferencias anteriores.
Cuarto punto de estas decálogo tan importante para la vida. Masticar bien los alimentos. Entonces hablábamos de que se deben masticar los alimentos 33 veces cada bocado, porque eso produce una activación de las enzimas de nuestro organismo. Por ello, tan importante masticar cada bocado 33 veces. Quinto punto, no interrumpas la buena digestión. En esto nos referimos a no consumir líquidos antes ni durante el consumo de los aliciertos o alimentos sólidos, porque esto daña un proceso digestivo que dura 4 horas, lo frena y eso produce las fermentaciones y las posteriores enfermedades crónicas, que la peor enfermedad crónica que existe sobre la Tierra se llama cáncer. Esa es la peor enfermedad crónica. Es decir, es la consecuencia directa de estar sufriendo enfermedades crónicas durante décadas. Por eso es que nadie, absolutamente nadie, debe soportar el dolor, ni debe acostumbrarse al mismo, ni menos a las incomodidades de las enfermedades. Ante eso tenemos que revolucionarnos, tenemos que sacudirnos, tenemos que levantar el rostro y cambiar. Eso es lo que enseña una enfermedad crónica o una deficiencia de salud en el cuerpo, que tenemos que cambiar porque los hábitos de vida han sido durante la vida un total fracaso. Por eso es que el ser humano que es exitoso cambia sus hábitos negativos por hábitos positivos. Y esa es una persona exitosa y lo demuestra en su salud, lo demuestra en sus hechos. Vamos a el siguiente punto, el punto número 6 o número 6. Evita la sal refinada, porque está comprobado científicamente que la sal refinada es un cancerígeno de primer orden. Séptimo punto. Evita el azúcar refinada. Otro de los mortales sustancias que consumen a diario las personas y que están matando tantas personas en el mundo. Otro proceso químico, otro residual químico corrosivo para el organismo, causante de los 3.000 tipos de cáncer que existen en la actualidad. Octavo punto, vamos a retomar desde este punto. El octavo punto nos habla sobre sea temperante, es decir, la temperancia. La temperancia, la palabra temperante tiene varios significados. El más común sobre la temperancia es hablar sobre el equilibrio. Una persona equilibrada consume solamente la cantidad de alimentos que su cuerpo necesita y consume porque su cuerpo le da apetito. Lo hace por refacción o refaxel, no lo hace por costumbre. Quien come sus alimentos ya por costumbre está haciendo un daño a su organismo, porque el organismo requiere estados de descanso, pero no me refiero a las horas del reposo, o sea, cuando se van a acostar, se van a dormir, no. Nos referimos es a los instantes de descanso en el proceso digestivo. Es menester, es importante darle al cuerpo reposo en la digestión. Uno de los sistemas que más consumen energía vital del cuerpo se llama la digestión. Y cuando se alimentan en forma inadecuada, es decir, el consumo de cadáveres o de carnes de cualquier tipo de animal, y peor si son procesadas,
dañan terriblemente la digestión. Un pedazo, un trozo de carne, una fibra de carne puede durar hasta 7 años dentro del colon, dentro del intestino delgado, produciendo ulceraciones, llagas, produciendo cáncer y produciendo una cantidad de enfermedades más en el organismo. Un solo pedazo de carne, si una persona la puede digerir, como mínimo está demorando 72 horas dentro del colon. Eso es un suicidio, porque lo máximo que el colon debiese, por naturaleza, por lógica biológica del cuerpo, es que dure un máximo de 2 a 4 horas los desechos fecales dentro del colon. Si pasan más de ese tiempo, ya se produce una necrosis. ¿Qué es una necrosis? Una muerte celular. Por eso es un suicidio. Por eso les recomiendo a las personas que están aquí oyéndonos en este día que hagan un cambio importantísimo en su dieta. Ojalá disminuyan en lo máximo, en lo más posible, en lo que sus posibilidades le den y la voluntad se lo licencie, de abandonar las carnes y el consumo de las mismas, porque los beneficios para nuestra salud son inconmensurables, porque la carne, siendo que es aceptada por la sociedad y millones de personas lo hacen, no significa que porque los millones de personas lo hacen y la sociedad lo promueve y es un negocio ostentoso, significa que esté bien o significa que sea correcto. Las, las acciones de nuestra vida no se pueden ni se deben hacer por costumbre ni por mecánica. ¿Qué es la costumbre o la mecánica? La mecánica es cuando se hace repetitivamente sin conciencia, sin comprender o comprensión. Entonces las personas se acostumbraron a llevar un bocado de alimento a la boca en forma mecánica, sin ni siquiera objetar, sin ni siquiera reflexionar, sin ni siquiera dedicarse a pensar un instante de sus existencias, qué es lo que están llevando a su boca, qué es lo que contiene eso, qué beneficios o qué maleficios le produce al cuerpo, qué consecuencias negativas, qué enfermedades o enfermedades le produce. Son muy pocas las personas que son sabias y sabios en este aspecto. Por eso les invitamos a sus mercedes, inicien a dar ese cambio. Y una de las formas es saber esto que les estamos diciendo. Nuestro cuerpo no está adaptado para consumir alimentos cada vez que desee el cerebro. No. O cada vez que la mente lo desee. No. Porque si una persona tiene una mente que está indisciplinada, una mente que no se ha educado bajo la disciplina, pues obviamente que sus deseos cada rato o cada instante lo van a estar perturbando y les van a estar produciendo ansiedad por comer. Entonces come 4, 5, 6 veces en el día, 8 veces. Y esto es ser intemperante, o sea, es perder el sabio equilibrio y la proporción y la medida de las cosas. Esto no solamente ocurre a nivel del aparato digestivo, ocurre a nivel psicológico. Entonces, cuando una persona empieza a delirar, empieza a exagerar, empieza a ver las cosas fuera de su medida, cuando se vuelve radical en muchos de sus aspectos de su vida, emocional, sentimental, eh, laboral, allí ha perdido la temperancia.
que es la sabia medida. Ahora hay personas que alimentan, pero alimentan en exceso. Eso es precisamente la pérdida de esa medida. Por eso, antiguamente, si se quería saber, digamos, había un joven que estaba pretendiendo a una señorita y se quería saber si le convenía o no ese joven a esa señorita, los padres lo invitaban a cenar o a comer o a sustentar. Y según la forma en que él comiera, así iba a ser con la esposa, así iba a ser el trato. Entonces se veían personajes que llegaban a la mesa y en 3 bocados devoraban el plato. O se veían otros personajes que comían en exceso. O se veían personajes totalmente desnutridos o con falta de apetito, sin ánimos, sin ganas. Imagínense esos 3 personajes. El primero que se devora todo en un instante. Eso habla de su aspecto psicológico, o sea que puede ser posesivo, puede ser dominante, y eso puede afectar la vida y la salud de su hija. Y sexualmente va a ser de la misma forma, desaforado, intemperante. ¿Sus mercedes qué opinarían? ¿Qué pensarían esos padres que ven a un personaje comiendo de esta forma? O aquel que come en forma desaforada, o sea, que come más cantidad de la que debe consumir. Así se comporta en forma sexual. Aquellos que comen así, que comen retomas y comen, o sea, que comen y repiten muchas veces o varias veces, son muchas veces o en muchas ocasiones sexualmente que engendran muchos hijos y se llenan de hijos rápidamente. ¿Qué pensarían los padres en ese aspecto? Ahora, aquel que come sin ganas, que no le da apetito, pues si no tiene ganas para comer, mucho menos tendrá ganas para laborar, mucho menos tendrá ganas para sostener a la hija, mucho menos tendrá ganas para darle un buen futuro. Pues, ¿qué pensarían los padres en ese aspecto? Entonces, eso es la temperancia y eso es ser temperante. Obviamente y obviamente, esto tiene que ver con el temperamento de la persona. Es como esa fuerza o fortaleza que tiene esa misma persona. Alguien que sea demasiado eh, glotón, también su aspecto psicológico va a demostrar que tiene ataques de iras, neurosis, neurótico o neurótica, por esa ansiedad que le da por comer, por esa falta de equilibrio en los aliciertos o alimentos. Ahora, la palabra temperante también tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Alguien que consume alimentos cada instante que siente hambre o que siente el deseo, sin manejar unos horarios mínimos, dándole orden y disciplina a su cuerpo y a su mente, esta persona inicia a aumentar la temperatura interna de su colon, la temperatura interna de los órganos sexuales. Entonces esto produce varios inconvenientes. El primero es que va a producir una fiebre interna continua en la persona. Por eso hay personas que se le producen fuegos en la boca. Y estos fuegos pueden aumentar sin y aparecer en otros lugares del cuerpo.
y empieza este fuego a convertirse en un herpes simple, que si la persona, por esa misma forma intemperante de ser psicológicamente y en la forma de sus alimentos, sexualmente se vuelve también ansioso por la sexualidad. Eso va unido, la alimentación con la sexualidad va unido. Por eso hay personas que acuden a tratamientos naturales para buscar la fertilidad y se les ayuda con medicinas naturales y mediante una dieta para buscar fertilidad, porque las dos cosas van unidas y son inseparables, están intrínsecamente ligados. Entonces, esta persona es ansiosa por el sexo, por la sexualidad, y no se puede controlar, es intemperante en el sexo, y se vuelve promiscuo o promiscuo. Y ahí vienen enfermedades a nivel sexual, que es otra de las pandemias no declaradas por la OMS, porque la Organización Mundial para la Salud lamentablemente solo recurre a pandemias cuando le conviene comercialmente y económicamente. Cuando no le conviene, entonces no lo dice. O cuando hace parte de un plan gubernamental mundial, tampoco lo dice. Entonces, en todos estos aspectos es importantísimo aprender a ser temperantes, a darle la disciplina a nuestro cuerpo. Por eso la temperancia es la justa medida de las cosas. Por eso sus mercedes ven que aquellas personas que más abarcan cosas, que más quieren poseer y dominar, que tienen avaricia, son las personas que son intemperantes para comer. Eso está relacionado y inicien a estudiarlo. Decía el venerable maestro Samuel Joaba Torbeoro, siempre que nos explicaba algo nuevo en la doctrina taoísta, que es la medicina natural, medicina universal que utilizamos para atender y curar muchos casos de salud. Y él nos decía, no me crean, practíquenlo, o compruébenlo, o estudien. Entonces, a estudiar esto que les estamos diciendo en esta conferencia y en este día. La intemperancia tiene varios inconvenientes aparte de los que ya hemos dicho. Una de esas es que produce gran cantidad de flatulencias. Esa cantidad de flatulencias se produce precisamente por la no tener medida en los alimentos. Entonces las fermentaciones producen gases de invernadero dentro del cuerpo. O sea que la persona ya empieza a tener un cambio climático dentro de su cuerpo y se le produce fiebre interna. Ahorita nuestra madre tierra tiene fiebre interna, por eso se está produciendo el cambio climático. Ahorita nuestra madre tierra, que es nuestra madre Gea, por los griegos, o Geatmus, explicado por el maestro Kelium Zeus, tiene fiebre interna producto de una mala digestión, porque nuestro intestino delgado e intestino grueso están comunicados energéticamente hacia las entrañas de nuestra madre tierra. Lo que le pase a la humanidad le pasa a ella. Por eso la madre tierra se está quedando sin la capa de ozono, que está produciendo esterilidad en el organismo. Hay muchas personas que se van quedando calvas o calvos o se vuelven estériles sexualmente. Significa que la capa ozónica o sodáunica que tiene el cuerpo energética ha desaparecido o está desapareciendo así como la que tiene la madre tierra. Por eso todo está relacionado. Por eso de los alimentos que comamos que sean originados del vientre de nuestra madre Gea, así mismo va a ser nuestra salud. Pero si compramos alimentos que vienen por cesárea, si compramos alimentos que vienen in vitro,
Si compramos alimentos que vienen clonados, pues no va a haber fertilidad, va a haber esterilidad. Y estoy relacionando la fertilidad con los alimentos. Los alimentos que vienen del útero y nacen por parto natural de la madre Gea son los que se producen en forma orgánica. Y estos son los que dan la justa medida al ser humano. Los alimentos que son producidos por cesárea son aquellos alimentos que están plagados de químicos, de sustancias nocivas. Son aquellos alimentos que son procesados en laboratorio mediante sustancias sintéticas, que son todos esos enlatados y alimentos que se encuentran, que ni siquiera son alimentos, ni siquiera se pueden catalogar como alimentos. Simplemente son sustancias estimulantes. Esas son dadas por cesárea de la madre tierra, porque abren a la madre tierra para extraer esos químicos y sintetizar otras sustancias en laboratorio. Y están los alimentos que son hechos clonados o in vitro, que son todos esos alimentos transgénicos hechos con biotecnología, que están acabando con las especies de la naturaleza y están acabando con la naturaleza de la especie humana.